Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Vélez del programa de Artes Visuales y en esta presentación fase 5 proponer soluciones a la relación entre arte y política. Como introducción tenemos que la política es un conjunto de actividades que se realizan por diferentes ciudadanos que toman el liderazgo por medio de votaciones. La idea es que este grupo de personas tomen las mejores decisiones para el resto de la ciudadanía. Esto incluye el cumplimiento de los derechos humanos, administración de bienes públicos, administración económica y también se debe garantizar el acceso al sector de la salud, educación y bienestar. Sin embargo, esto actualmente no es así y la sociedad se ha dividido en diferentes extractos. Los extractos altos que gozan de los beneficios de todos los recursos, la clase media trabajadora que cuenta con algunos de estos beneficios y finalmente contamos con la clase baja que cuenta con muy pocos recursos, como la escasez de la comida, la falta de educación, la pobreza extrema. A esto se le conoce como desigualdad social, que como efecto colateral tiene un ciclo sin fin de violencia y más pobreza. El arte y la política, de acuerdo con Rancière, la estética en el arte se basa en aquello que forma, perdón, se basa en aquella forma en la que logramos representar nuestro pensamiento y aquel mensaje que deseamos conocer, aunque no sea atractivo a plena vista, es decir, que no sea muy estético, no quita el hecho de que permanece siendo algo estético. Es decir, si no es muy atractivo porque las imágenes son muy fuertes, son muy crudas, aún así sigue siendo estético. La estética no es algo relacionado a lo atractivo o a la belleza, sino algo que tenga un reflejo o represente algo en la sociedad. Rancière fue un filósofo, profesor de política y de estética francés que nace el 10 de junio de 1940. Al igual que lo menciona el artista Labastida en su visita de redacción al Diario de Cuba, no creo que exista arte propiamente político o no político, solamente existe el arte. El arte sigue siendo una expresión y forma de comunicar con elementos visuales o auditivos con un sentido estético y atrayente que refleja la sociedad, ya sea de una manera literal y cruda o de una manera más estética e imaginaria. El arte puede mostrar lo que somos o como sociedad e invitar a una reflexión crítica promoviendo una evolución como sociedad. Yo quise poner este artista como referencia porque, bueno, primero se encuentra dentro de los videodocumentales que aparece en una de las guías durante el curso, pero también me gustó porque parece muy interesante que un artista eh, por medio de sus obras pueda representar esa parte social que pueden estar viviendo en un país. Por ejemplo, el que es de Cuba representa como todas las consecuencias que ha traído el comunismo y digamos que la falta de recursos a, a la sociedad. Ahora voy con algunos ejemplos de arte político. Está el Guernica, que es un cuadro de Pablo Picasso pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil de España, perdón, la Guerra Civil Española. Una de las pinturas de Bansky en su visita a Gaza, el artista quería denunciar que la gente está más pendiente de los videos de gatitos que de los conflictos del mundo.
y hace como una crítica a que nos distraemos muy fácil con cosas muy superficiales y no nos enfocamos en lo verdaderamente importante y de cierta forma perdemos como esa empatía a las cosas que pueden estar viviendo otras personas en otros contextos sociales. Otro artista que estas de mis exposiciones a las que he ido en el momento de mis exposiciones favoritas y es de Jesús Abad Colorado. Él es un fotoperiodista colombiano. Su trabajo se centra en los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Y él nace el 22 de abril de 1967. Esta exposición se llama El Testigo por el fotógrafo pues Jesús Abad. Esta exposición cuenta con alrededor de 550 fotografías donde registra el conflicto armado en Colombia y estas fotografías se han tomado como a lo largo de 20 años y creo que un poco más, donde, donde él registra desde la posición de las víctimas como ese sufrimiento que ha dejado el conflicto armado y ni siquiera tanto como de las víctimas, sino también desde los militares o desde la guerrilla, porque yo creo que en esta, como en este conflicto armado, todos hemos sido víctimas de una u otra manera. Porque, por ejemplo, en la primera foto, el chico se ve uniformado. En esta tercera foto, esa es una historia re fuerte porque resulta que llegaron a bombardear como la zona donde estaba el señor de la fotografía y, y su esposa muere en ese enfrentamiento. Lo que a él le toca a él es como quedarse con el cuerpo hasta que llegan las canoas que los podían trasladar para enterrarla y todo el tiempo él anda con el ataúd y resulta que cuando llegan a la zona objetiva para enterrarla, eh, aparece otro grupo armado y les dice que no pueden enterrarla, que no pueden pasar de ahí y les toca enterrarla ahí donde están tomando la fotografía y era un momento como ya de despedida, pero también como de impotencia y ese dolor de injusticia y él aprovecha y toma como la foto en esa situación. Creo que este artista logra como capturar como el dolor que han pasado muchas personas. Otro artista eh, también colombiano es Murillo, Oscar Murillo, que es conocido por su enfoque multidisciplinario y su exploración de temas como cultura, la identidad y la globalización. En sus obras, Murillo utiliza una amplia gama de medios, incluyendo la pintura, el dibujo, la escultura, la performance y la instalación. Otro concepto clave en su obra es la cultura y la globalización. Murillo explora cómo las culturas se entrelazan y mezclan a medida que las personas migran y y cómo esta afecta a la forma que nos percibimos y nos relacionamos entre nosotros. Además, a cada lugar al que viaja realiza un trabajo de investigación para exponer el contexto e historia y percepción humana como individuos y social como colectivos. Toca también temas como el racismo y la violencia. Y esto también creo que está como muy relacionado a la historia de él, ya que él nace en un pueblo muy chiquito cerca de Zarzalvalle y a los 10 años tiene que emigrar con su familia a Londres, donde les toca hacer como diferentes actividades muy pesadas, pero él logra entrar a estudiar y se va por el camino de las artes y finalmente eh, se gradúa y regresa a Colombia a hacer un trabajo de exploración donde en una de sus obras también habla sobre el conflicto armado y la violencia. Finalmente, se puede concluir que el arte, la vida y la política se relacionan,
ya que la política influye de manera muy directa en la calidad de vida que tendremos y a su vez en nuestro rol dentro de la sociedad. Y el arte es una forma de exponer y expresar nuestra cotidianidad dentro de la sociedad. Yo creo que el arte no se trata de si es o no político, sino que finalmente el arte expone nuestra percepción, ya sea de algo que estamos viviendo o de algo que nos gustaría vivir, pero el arte simplemente comunica y expone lo que tenemos en nuestro interior o en lo que percibimos a nuestro alrededor. Y la política, no se puede negar que la política sí o sí hace parte de nuestra cotidianidad y de nuestra vida, lo tengamos o no identificado. Porque cuando nosotros salimos en la carretera y hay huecos y nos afecta porque hay huecos, eso hace parte de la política. Cuando nos atienden o no nos atienden en la EPS o en el centro médico, eso hace parte de la política. Todo absolutamente a nuestro alrededor es político y desde la posición de arte lo que se hace es comunicar la cotidianidad de lo que nos pasa o de lo que nos gustaría que nos pasara.